Los microfilamentos son pequeñas fibras hechas de una proteína llamada actina, que es una proteína citosólica muy abundante que representa aproximadamente el 10% de las proteínas citosólicas. Su función va a ser ayudar a soportar la estructura de la célula. La localización en las células animales suele ser más abundante cerca de la membrana plasmática, pero su distribución y su organización intracelular depende mucho del tipo de célula. Los filamentos de actina van a medir unos 7 nanómetros de diámetro. Estos a su vez van a poseer un extremo denominado más y un extremo denominado menos, es decir, son filamentos polarizados. Como ya se ha mencionado, los filamentos de actina se van a formar por la polimerización de una proteína globular que es la actina. Cada molécula de actina contiene un ion de magnesio asociado con una molécula de ATP o ADP. Existen diversos estados de la actina que se pueden presentar como la actina G-ATP o ADP, la actina F, ATP o ADP. El mecanismo de crecimiento y acortamiento de la longitud de los filamentos de actina se da por la polimerización en el extremo más y la despolimerización se da en el extremo menos. Los microfilamentos pueden organizarse en forma de haces o de redes que tienen distintas funciones en el interior de las células. Las redes van a formar estructuras más holgadas como mallas tridimensionales y los haces forman estructuras paralelas unidas por puentes cruzados. Su facilidad con la que se crean y se destruyen, su capacidad de asociarse y formar estructuras tridimensionales se debe a las proteínas accesorias. Vamos a encontrar más de 100 tipos diferentes que nos van a dar distintas funciones, como por ejemplo regula la velocidad de creación y destrucción de los filamentos, velocidad de polimerización, la longitud de los filamentos de actina, así como su ensamblado para formar estructuras tridimensionales. Algunas de las proteínas que podemos encontrar es la cofilina. También tenemos la profilina y asimismo la fimbrina. Otra de las funciones a destacar de los filamentos de actina transcelulares es su capacidad de transportar organelos. Lo pueden hacer formando puentes para el movimiento de las proteínas motoras capaces de cargar vesículas de transporte desde el núcleo hacia la membrana y viceversa. Los organelos deben ser transportados en el interior de la célula a lo largo de varios micrómetros para ser depositados en regiones que en proporción se encuentran bastante alejadas de su lugar de origen. Para ello, los microfilamentos interactúan con las proteínas motoras como miosina 1, miosina BA, quinesina y dineína, las cuales se unen a los organelos y los transportan. Un ejemplo de esto es el transporte de melanocitos en las células epiteliales, que se puede ver en la siguiente ilustración y además tiene todas sus estructuras rotuladas. En las células epiteliales, la proteína motora quinesina adherida a los microtúbulos se va a unir a los gránulos de melanina que están contenidos en vesículas. Así, la quinesina transporta el gránulo de pigmento hasta que éste se une a la proteína miosina BA para transportarlo sobre los microfilamentos. Entonces, los dos tipos de proteínas motoras, tanto miosina BA y quinesina, pueden interactuar de forma cooperativa para que los gránulos se muevan de atrás para adelante en procesos celulares prolongados. Además, los microfilamentos ayudan en el desplazamiento celular. Esto se da por la polimerización de los filamentos de actina, que de esta manera van a formar los conocidos pseudópodos o falsos pies, que ayudan en el movimiento ameboide de la célula. Este movimiento ameboide se refiere a que las células no nadan dentro de nuestro organismo, sino que se arrastran por el medio que las rodea.
como ocurre, por ejemplo, en el desplazamiento de las amebas o en la invasión de los linfocitos en los tejidos infectados. Las extensiones citoplasmáticas reciben diferentes nombres según su forma y organización. Pueden ser lamelipodios, filopodios y podosomas. La forma de estas extensiones dependen fundamentalmente de la disposición de los filamentos de actina. La endocitosis. Como sabemos, los microfilamentos van a estar constituidos por los conocidos filamentos de actina, los cuales van a encontrarse alrededor de la membrana plasmática de la célula. Asimismo, van a estar presentes en el movimiento de grandes moléculas o partículas, las cuales a su vez van llegando a la corteza celular y se van a englobar, de tal manera que se va a formar una especie de vesícula para ser transportada al interior de las células. Formación de microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas que van a permitir el aumento de la superficie de su membrana. Mayormente se encuentran en las células epiteliales del tubo digestivo. Y es que cada microvellosidad va a contener gran cantidad de filamentos de actina que van a agruparse entre sí, lo que va a dar un aspecto de un cepillo dental. La función de estas microvellosidades será el intercambio de sustancias entre los tejidos y el medio extracelular. Ahora bien, por otro lado, gracias a su denso empaquetamiento, las microvellosidades van a permitirse actuar como una barrera física para que de esta forma los parásitos no ingresen y así estén protegidos. Algunas microvellosidades especializadas, denominadas estereocilios, van a realizar funciones sensoriales, especialmente encontradas en el epidídimo o el oído. En este medio van a transformar las ondas sonoras en señales eléctricas que viajan por el nervio auditivo, generando una reacción. Bueno, proseguiremos con la ciclosis y citocinesis. Comenzaremos con la citocinesis. Este es un proceso en el cual las células hijas, provenientes de una mitosis, se separan en células individuales. Aquí los microfilamentos formados por actina se unen y construyen una especie de estructura que tiene forma de anillo. No luce así, más bien luce algo así, y la denominamos anillo de actina contráctil. Este anillo sirve para tirar de la membrana, contraerse y funcionar como un ferrocarril en donde las proteínas motoras circulan. Una vez terminada su función, este anillo realiza una especie de estrangulamiento, haciendo que la célula se separe en dos, y así pueda concluir la mitosis. Ahora hablaremos sobre la ciclosis. Básicamente es el movimiento regular o irregular de los cloroplastos, porque sí, se dan principalmente en células vegetales, como podemos tener a las algas chara, que lucen algo así y así. El objetivo de este movimiento es facilitar el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Hay que recordar que no solo se lo realiza en las plantas, también podemos encontrar este proceso en protozoos y en hongos. Obviamente todo esto gracias a los microfilamentos, que son los que desplazan el citoplasma y los cloroplastos. Mecanismo de acción de la contracción muscular. Los músculos comprenden un conjunto de células altamente especializadas que transforman energía química en mecánica. Esto como respuesta a un acontecimiento excitador, el cual ocurre en la membrana celular. Entonces la contracción se define como el resultado de la interacción molecular producida entre las proteínas de actina y miosina, los mismos que forman los filamentos contráctiles. En el caso del músculo esquelético, este se encuentra inervado por neuronas motoras, las cuales establecen uniones neuromusculares al unirse a una célula muscular. Para dar paso al mecanismo propiamente dicho, este se da cuando en el sistema nervioso se genera una señal. A esta señal se la denomina potencial de acción.
Y este potencial de acción, como podemos observar, viaja a través de neurona a neurona y al final libera un mensaje químico como es la acetilcolina, el cual se une a los receptores en la parte externa de cada fibra muscular. Aquí, las proteínas, como ya mencionamos, de actina y miosina, que se encuentran presentes dentro de las células musculares, como podemos observar, se organizan en largas cadenas, las mismas que pueden interactuar entre sí al reorganizarse para de esa manera acortarse y relajarse. Es preciso mencionar que todo este proceso necesita energía y para ello las cabezas de miosina van a actuar como una ATP fosfatasa para de esa manera desdoblar el ATP en ADP. Ahora bien, al momento que la acetilcolina llega a los receptores de la membrana de las fibras musculares, los canales de la membrana se abren y comienza el proceso de contracción y relajación de las fibras musculares. Finalmente, las fibras musculares se relajan cuando ya no se encuentra la señal presente en el sistema nervioso. Para concluir, luego de una revisión exhaustiva y pertinente acerca de los miofilamentos, concluimos con que estas estructuras resultan sumamente importantes, puesto que sin ella el transporte de organelas no tuviera lugar, así como el desplazamiento celular, el movimiento y por último la ciclosis y citocinesis, esta última fuerte e importantemente ligada a la división celular. Asimismo, la identificación de todas sus particularidades permite el adecuado entendimiento y o comprensión de la fisiología del movimiento mediado por miofilamentos.